Buenas tardes, querida comunidad. Muy buen domingo, segundo de Cuaresma. Hoy rezamos a la luz de un pasaje que está en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. El domingo pasado nos presentaba a Jesús haciendo una opción. Jesús tiene que elegir frente a las tentaciones del demonio si hacer su voluntad o hacer lo que el demonio le propone o hacer la voluntad del Padre. Y vimos cómo vence la tentación precisamente optando, eligiendo por la voluntad de Dios, respondiendo con la palabra de Dios a las tentaciones. Ese domingo nos acompañaba en la liturgia el relato del pecado de Adán y Eva, otra situación de opción, de elección, que hizo que cayera de algún modo la maldición sobre toda la humanidad. Adán y Eva pierden su familiaridad con Dios porque eligen hacer su propia voluntad y no la del Padre. Pierden la profundidad de su filiación y su vínculo con Dios Padre. Hoy, en la primera lectura, el relato que nos acompaña es el de Abraham, la vocación de Abraham. Dios lo llama a dejar su tierra y a irse, a dirigirse a otra tierra, que es la que Dios le promete, sin saber muy bien Abraham a dónde va. Confía, se pone en las manos de Dios y hace la voluntad de Dios y da origen, así como decía la maldición de la herencia para Adán y Eva, da origen a una bendición, la fidelidad de Abraham. Dios termina diciendo en ese pasaje, le dice a Abraham: por ti serán bendecidas todas las naciones. Se empieza a vislumbrar ya que el camino de la obediencia es el que trae la bendición, la familiaridad con Dios. Abraham va a recibir una tierra. Uno podría imaginar también o pensar: Adán y Eva se perdieron el paraíso y ahora Dios está ofreciendo una buena tierra para su pueblo. Decía, Jesús tuvo que hacer esa opción en medio de las tentaciones, y hoy el Evangelio de la Transfiguración parece mostrarnos que a los que toca ahora hacer una elección es a los discípulos. Los discípulos habían escuchado ya el anuncio de la pasión y si bien incluía el anuncio de la resurrección, no querían escuchar hablar de eso. Precisamente los 3 invitados parece que fueron los más duros. Pedro reprende a Jesús, lo reta cuando Jesús le habla de la pasión. Señor, eso no te puede pasar, Dios no lo permita. Santiago y Juan, ustedes recordarán, son los que quieren honores, queremos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. A ellos que rechazan el anuncio de la pasión, Jesús por un ratito en el monte les muestra quién realmente es, les muestra su gloria y probablemente esto lo fortalece después en el camino. Sigue Jesús diciendo que el camino es el de la pasión, pero eso no quita que Él siga siendo, y lo dice la voz del Padre, ni más ni menos, frente al testimonio de los dos grandes pilares del Antiguo Testamento, Moisés con la ley y Elías representando a los profetas, lo dice la voz del Padre: este es mi Hijo querido, en quien tengo puesta mi predilección. Ahí está hablando del Mesías, está hablando de un
servidor de Dios que va a cargar sobre sí los pecados del mundo. Son unos cantos de Isaías que escuchamos siempre en la semana de la Semana Santa, los primeros días, lunes, martes y miércoles, los cantos de Isaías referidos al servidor sufriente. Jesús está hablando de esto, Jesús les venía hablando de esto. En ese contexto, entonces, la voz de Dios los invita, después de haber visto al rostro resplandeciente y a todo Jesús resplandeciente y la gloria de Dios en él, escúchenlo. Es a él a quien hay que escuchar. La tentación de Pedro, comprensible, es quedémonos acá. Es un momento glorioso de presencia de Dios, de percepción, de una visión que les permite descubrir la grandeza de Jesús. Y entonces Pedro se quiere quedar ahí, pero Jesús le está hablando de hacer un camino. Probablemente por eso, después de que caen llenos de temor, Jesús los toca y les dice, levántense. Me suena otra vez el texto de Abraham. Abraham tiene que levantarse y salir a caminar. Estamos haciendo un camino en la Cuaresma nosotros, un camino de conversión que tiene que ver precisamente con esto. Tenemos que elegir a diario entre la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad. Y este es el proyecto, no contentarnos con la presencia de Dios experimentada, querer hacer una carpita y conservar eso así como está, sino hacer el camino de Jesús, hacer su camino de pasión para alcanzar la gloria, porque la transfiguración es también una promesa, los discípulos están contemplando lo que están llamados a hacer. Y nos incorporamos, ¿no? Nos unimos. Estamos contemplando lo que estamos llamados a hacer, siguiendo ese camino. Termino con un comentario de la segunda lectura. Pablo le escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, eh, animándolo a compartir. Dice así, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió, en fin, con su santo llamado. En definitiva, es comprender también nosotros que el camino de la conversión es un camino que exige determinados esfuerzos, exige compartir de algún modo la pasión, pero es el camino para alcanzar la glorificación y no hay otro. Y queremos hacerlo con Jesús. Este es el camino de la Cuaresma, el camino de la conversión, de movernos para alcanzar esa tierra que está en el fondo dentro de nosotros mismos, que es nuestro vínculo con Dios, nuestra filiación. Por eso siempre insistimos en la Cuaresma con la necesidad de renovar el bautismo y todo lo que ello significa. Pidamos esta gracia de caminar confiados como Abraham, aunque Abraham no sabía dónde iba, sabía que iba con Dios y que Dios lo enviaba, que caminemos este tiempo escuchando a Jesús, dejándonos transfigurar por Él. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.